Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros, desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos en Nosotros Mismos, hoy volvemos a incorporar una actualización del proceso de justicia en la Argentina sobre crímenes de lesa humanidad. Hoy nuevamente tenemos la visita de Adriana Taboada, que colabora con nosotros con estos fines. Gracias por estar con nosotros, Adriana. Nuevamente, gracias por invitarme. Hoy habíamos conversado quizá la importancia de incorporar una dimensión que se está planteando hoy, se devela en los procesos de justicia por crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver en la relación entre la salud y la impunidad. Nos comentabas, o hemos tomado conocimiento de que recientemente, creo que la semana pasada, hubo un encuentro nacional de abogados de lesa humanidad, llamados abogados vinculados con crímenes de lesa humanidad. Y que en ese encuentro, que quisiera que nos comentaras un poco, hubo un apartado especial en relación a la vinculación entre la salud y la impunidad. ¿Cómo es esto? Contanos un poquito de este encuentro, todo esto. Este encuentro es el segundo que se hace, el primero se hizo en el año 2011. Tenía que ver con la necesidad que existe también desde el ámbito jurídico de compartir obstáculos y soluciones o buscar soluciones frente a un proceso que, como siempre decimos que es histórico e inédito, presenta situaciones hasta aquí no conocidas, para los cuales los compañeros no siempre están preparados y es necesario poder compartir las maneras que tienen de enfrentarlo. Y se hizo, te decía, en el año 2011, con muy buena repercusión, y se había quedado en hacerlo de manera anual en el interior. La idea era hacer el siguiente en el interior, no se pudo hacer, y el año pasado 5 compañeros tomamos el guante y volvimos a intentarlo, y la verdad es que salió nuevamente muy bien. Hay muy buen clima, la manera de trabajar es de manera plenaria. ¿Este encuentro convocan a quiénes? Solamente abogados que estén participando en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Y esta vez se juntaron 150, nosotros no contamos con recursos, como te decía, somos 5 compañeros que levantamos el guante. Y han venido de casi todos lados, muchos no pudieron acercarse porque están en medio de los juicios, coincidían los días o enmarcados en momentos del proceso judicial que no les permitían abandonar su provincia. Pero bueno, 150 son muchos, y vuelvo a decirte, con muy buen clima, y en ese marco teníamos un temario muy ajustado por el tiempo también. Y hubo algunos informes, alguna posibilidad de transmitir cosas que se están haciendo y que es importante compartir la información. Y dentro de eso hubo un bloque donde hice una intervención vinculada a esto, que es efectivamente el rol de los trabajadores de la salud en el marco de los procesos de justicia en este momento, posibilitando la impunidad de los genocidas. Ya sea en un primer momento, que es el momento de investigación, y allí si los profesionales dicen que el genocida no puede estar en juicio, queda libre y termina inocente, o bien cuando intervienen en el marco de los juicios orales, y entonces allí la persona queda en libertad y fuera del proceso también. Lo que se ve más frecuentemente son las argucias legales para tratar de no estar presentes en algunas audiencias o sesiones, y bueno, que hay toda una fricción que públicamente se conoce eso, ¿no? Sí. La fricción, si está en condiciones, si está enfermo, si puede trasladarse o no, la utilización o no del sistema de videoconferencia. Eso es lo que más vulgarmente se conoce con respecto a la cuestión de la salud
de los imputados como genocidas. Pero hay más de eso, ¿no? Hay más de eso. En esto cobra un rol fundamental el cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense es un órgano que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia, que interviene, esto está establecido por la ley, interviene para definir si alguien puede o no estar en un juicio, si está en condiciones de estar en un juicio. Bueno, también interviene para decir si alguien, no son estos casos, pero en otros casos penales, si alguien cuando comete un delito era consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, no es el caso nuestro, ¿no? En este caso es definir si la persona en este momento puede o no enfrentar un proceso judicial. Y lo que estamos viendo, nosotros somos un grupo de trabajadores de la salud que trabajamos de parte, o sea, trabajamos para una querella, aunque estamos haciendo intervención para otras, pero fundamentalmente con la querella de Pablo Yonto. Y lo que vamos viendo es cómo utilizan el conocimiento para justificar la mentira. Digamos, nosotros de ninguna manera decimos o vamos a avalar que alguien que no puede estar en un juicio esté en el juicio. Si realmente estos victimarios tienen un grado de deterioro que no les permite sentarse para responder por sus actos, pues entonces se tendrán que ir a su casa o recibirán la atención que necesitan. Pero si sí están en condiciones, deben hacerlo. Entonces nosotros estamos en este momento como tratando de ir desarmando desde nuestros informes, nuestra participación, e incluso en esto, hablando con los jueces, dando la batalla que hay que dar, queremos mostrar cómo el cuerpo médico está avalando lo que no debe avalar, porque son el Poder Judicial, dependen de la Corte, les estamos pagando nosotros y lo que nosotros esperamos es que digan la verdad, no que mientan. Es por eso, bueno, yo como médico tengo conocimiento de que muchos colegas míos han sido convocados por los abogados de las querellas, es decir, como para que den opinión en algunas situaciones en particular. Esto tiene que ver con este manto o cuestión nebulosa que hay con respecto a lo que cómo puede proceder el cuerpo médico forense ante estas situaciones. Por ley, a ver, yo primero quiero decir que quién es el que está en condiciones de sentarse en un juicio o ser parte del proceso aún desde la investigación, aquel que entiende de qué se lo acusa y que es capaz de defenderse. Claro. Entonces, si yo comprendo y puedo comunicarme para poder ser defendido, estoy en condiciones de estar en un juicio oral, un juicio penal. Cuando se nos convoca legalmente la pericia, la evaluación, que la pericia es una evaluación, la evaluación la tiene que hacer el Poder Judicial, en este caso el cuerpo médico forense. Pero tenemos derecho, las partes, o sea, quien acusa y quien es acusado, tienen el derecho de tener sus propios auxiliares, sus propios técnicos, en este caso sus propios profesionales, viendo si el proceso es correcto, participando de esta manera, ¿no? Y este es el derecho que estamos ejerciendo. Y de ahí vienen estas convocatorias que a veces se hacen de colaboraciones, ¿no? Y ahí están efectivamente son estas convocatorias. Y el cuerpo médico no está acostumbrado a que haya peritos de parte, que así se llaman, mirando lo que hacen, mucho menos discutiendo lo que hacen. Así que bueno, también esto es una novedad que no la están tomando bien muchos de ellos. Muchos trabajan de manera decente, también hay que decirlo, pero no todos. No todos mienten, manipulan información. Lo que ustedes están viendo desde el punto de vista del ámbito de las querellas es que hay una fricción entre las opiniones de los peritos de parte y los peritos oficiales o del cuerpo médico. Hay una fricción permanente en eso. Sí, pero la fricción, porque la gente dice, bueno, no se van a poner todos de acuerdo, pero la fricción no tiene que ver con materia opinable, digamos. Si frente a un hecho, a mí me parece que es más de una forma y a otro le parece que es más de la otra, sosteniéndolo, por supuesto, con razones. O sea, en ese sentido digo opinable, uno no se pone de acuerdo, bueno. Claro. Pero esto es otra cosa. Nosotros estamos hablando de mentiras, estamos hablando de manipulación de información, de informes que no dicen lo que tienen que decir, que dan información parcial. Entonces, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Nosotros terminamos ahora de hacer una evaluación y terminamos declarando en un juicio
frente a un informe del cuerpo médico forense que dicen que llegan a una conclusión en base a un informe que un estudio que no existe. Y no existe porque estuvimos 9 peritos mirando todos los estudios que hay, todo el mundo informó en sus informes qué cosas había visto y en ningún lado consta ese estudio, una resonancia magnética. Claro, eso no es una matiz de opinión, eso no es un claro, tema de opinión, claro, es claro, un tema mentira. Claro, claro. Había existido el año pasado también con respecto a la cuestión de la salud de Blaquier, ¿no? Toda una serie de cuestiones vinculadas con estas tentativas de generar impunidad. No solo Blaquier, sino si te acordás, estuvo Bussi. Claro, Bussi, claro, Bussi, claro. A ver, yo no participé, por Sí, supuesto, sí, sí. ahí, o sea que lo Hubo vi como todo el mundo. mucha escenografía hubo Mucha ahí. escenografía. Vos veías que Claro. él estaba, que ya no daba más, y de pronto algo lo enojaba y los ojos le brillaban Claro. con una violencia, y vos lo veías vivaz, conectado, ¿no? Para nada viviendo en un mundo paralelo. Así que el caso de Patti es otro, ahí la jueza se puso muy firme en su momento. Patti presenció el juicio en la camilla, estaba todo el tiempo en camilla, con los ojos cerrados, cada tanto se descompensaba, lo llevaban a la ambulancia que estaba afuera del teatro donde se hacía el juicio. De hecho hoy sigue preso, pero todo el tiempo peleando desde el tema de la salud. Pero eso eran son genocidas estrella, digamos, Sí, sí. ¿no? Muy conocido. Yo estoy hablando ahora de la participación en casos que la gente no conoce, ni va a conocer si el cuerpo médico se sale con la suya. Y los abogados vinculados a la defensa de las querellas de los crímenes por crímenes de lesa humanidad, ¿están viendo algún tipo de alternativa para este tipo de cuestiones? ¿O hoy se está develando esta situación de manera que el develarlo, el ponerlo en conocimiento, genera algún tipo de reacción favorable? Mi impresión, por este tiempo de tarea, es que es un tema del que recién ahora empiezan a tener conciencia. También del que empiezan a tener conciencia. Sí. O sea, los juicios tampoco tienen tanto tiempo. Claro. En la medida en que empieza a haber condena, la defensa o los mismos acusados empiezan a buscar nuevas maneras. Entonces el problema se va acrecentando, nosotros estamos tratando de abrirlo para que se vea, visibilizarlo, y hay problemas que nosotros estamos trabajando de manera ad honorem, digamos, ¿cuántas pericias podemos hacer? Claro. ¿No? Hay muchos acusados en este momento, y así como nosotros, tantas otras querellas. La Fiscalía, que sería el Ministerio Público Fiscal, sería el órgano que debería tener su propio cuerpo de peritos, ¿no? Uno tiene el Poder Judicial y hay dos organismos en simultáneo, paralelos, uno que defiende y el otro acusador, el Ministerio Público, el Fiscal y los defensores. La Defensoría tiene cuerpo médico propio y la Fiscalía no. Entonces, si la Fiscalía no tiene profesionales propios, las querellas no pueden aportar un profesional, del lado de las víctimas no hay nadie que pueda ahí dar una opinión profesional. Entonces es un problema importante. Sí. Es una dimensión importante que para que se esté en conocimiento en el conjunto, al interior del movimiento de derechos humanos, que a veces esta es una dimensión no tan conocida, porque sí se ha marcado y son fuertísimas las críticas que están englobadas dentro de la relación entre la impunidad biológica, lo que debemos decir, claro. Es decir, por el envejecimiento de los acusados y la fragmentación y de los juicios y el entecimiento de algunos de ellos, muchos de ellos terminan quedando impunes de algunos crímenes por fallecimiento. Pero esta es una dimensión diferente, ¿no? Que tiene que ver con una puesta a punto, una apelación a la responsabilidad de los trabajadores de la salud, especialmente los médicos, ¿no? Que tienen que ver con y los psicólogos, porque en esto se llama cuerpo médico, claro. Un cuerpo médico forense, pero ahí hay un servicio que es el de psicología, que aquí, en estos casos, tiene fuerte participación. Hay un pie que es la de la neurología, por el tipo de trastorno que dicen tener, por eso, ¿no? Que es el de deterioro cognitivo, dificultad. Ese es el más frecuentemente utilizado. Claro, ese es el elemento fuerte. Entonces ahí está el neurólogo, está el psiquiatra y está el psicólogo haciendo evaluaciones. Entonces son los médicos y son los psicólogos también. Y además de ganar conciencia entre los abogados, también tenemos un terreno ahí a ganar que es con los jueces. Porque está, por supuesto, los jueces que, como siempre, convalidan
convalidan impunidades, pero están los otros que de buena fe, digamos, un juez no puede saber de todo, para eso cita o llama a un experto en algo que lo asesore. Entonces el juez se queda con lo que le está diciendo su asesor, que es además es la corte informándole. Y entonces la otra tarea que estamos haciendo muy a pulmón es tratar de que los jueces también abran los ojos. Digo porque ahora estamos hace meses ya que estamos esperando que Rafecas se expida sobre un caso. Ahora nos vas a contar un poquito, vamos a una pequeñísima interrupción. Dale. Bueno, seguimos. Adriana, mencionaste algo vinculado con un juicio en el cual está vinculado en la instrucción el juez Rafecas. ¿Qué le están requiriendo a Rafecas? Mira, porque un tema es la participación o la intervención de los profesionales y por otro lado están los acusados. Hasta ahora, en general, los que vi, yo en lo personal hablo de la experiencia personal, el salvoconducto se lo dieron los profesionales, pero la persona a la que evaluamos en realidad se mostró tal cual estaba. Por eso nosotros decimos que estaban en condiciones. ¿En qué caso es ese? Y este otro es un simulador, es un Pinochet, ¿no? Porque esta es la otra variante. Se llama Martínez, era policía, está vinculado a la causa Atlético Banco Olimpo, pero además es un delincuente, se dedicó después al secuestro extorsivo, fue detenido en Suiza, después liberado. Y ¿Hubo una extradición? No, él después volvió al país. Y en la década del 90, luego como breve, ¿no? Pero como para un ejemplo, en la década del 90 lo arrestan en un accidente de tránsito en La Pampa junto con otro policía. Entonces se hace el amnésico, que no se acordaba de nada, porque había tenido un accidente cerebrovascular. Que no se acordaba dónde vivía, que no se acordaba de nada. Entonces lo trasladan a un pueblo a 40 kilómetros y ahí, como se ve que estaba entre amigos, se despachó que había sido miembro de los grupos de tarea, que había estado en Suiza, ¿entendés? De golpe recuperó la memoria de todo. Dio como domicilio para que lo citaran el domicilio de la policía, de la sede de la policía de ahí, de General Pico. Cuando fueron a buscarlo ahí, nadie lo conocía. O sea, es un lugar que no frecuentaba, pero se acordaba del domicilio. Claro. Bueno, leyes mediante, impunidad total, caen las leyes, lo empiezan a buscar. Prófugo. Estuvo prófugo durante años. Hasta que Interpol logra detenerlo cuando va a cobrar la jubilación. Le hacen la pericia médica en el momento, porque está detenido, le leen sus derechos, él decide que lo defienda un defensor oficial, le hacen la evaluación, dice que está lúcido, ubicado en tiempo y espacio, ¿no? Todo bien. 40 días después lo evalúa el cuerpo médico forense. Bueno, pues el señor estaba demente. Demente. Y vos sabés como médico, la gente no, pero vos sí, que la demencia es un proceso larguísimo en su evolución, que no empieza de golpe. No es una gripe que te agarra seguidita. Exactamente, viene y se va, y te curás y volvió. No, esto empieza, no para, lleva años de evolución. Bueno, este señor se dementizó en 40 días, con una demencia que no le permite estar en juicio. ¿Y está preso? De ninguna manera, está libre, porque lo evaluaron 3 veces más y el señor sigue estando demente. En la tercera evaluación nosotros participamos. Esa fue una evaluación que hicimos 9 profesionales. ¿Y qué le están requiriendo Rafecas? ¿Qué pasa? Le estamos demostrando que este hombre es un simulador. El cuerpo médico forense tiene la parte de psicología que dice que es un simulador y el neurólogo, que fue el que los 40 días determinó que estaba demente, con un tipo de demencia particular. Y la psiquiatra que lo vio último hizo un informe impresentable, dio vuelta a toda la información y para que presentara su informe estuvimos 1 mes y medio yendo a la oficina todos los días y finalmente tuvimos que entrevistarnos con el rector del cuerpo médico forense y recién ahí, 3 días después, presentó su informe.
Bueno, y le fuimos dando otros elementos a Rafecas como para Está demostrar bien. que un demente no puede ir en día y ir a cobrar una jubilación, Para moverse solo por la ciudad. Para ubicarnos comunitariamente, digamos, Sí. estamos vinculados a qué campos de concentración, qué centros clandestinos de detención se está planteando esto. En el Atlético. Caso que te planteo, Sí. que estamos esperando que Rafecas resuelva, es Atlético Banco Olimpo, que es un circuito dentro de la capital federal. El llamado ABO, ¿no? ABO. Crespi, que es el coronel que fuimos a evaluar a Curuzucuatiá, el que el cuerpo médico dice que tenía una resonancia que no existe. Este es un caso vinculado al juicio Vesubio que empezó ahora y era uno de los que tenía que estar adentro del juicio, en este momento ha quedado afuera. Y hemos intervenido, qué sé yo, con un policía que era comisario que permitió que Rafecas por primera vez definiera una comisaría de la Policía Federal como centro clandestino de detención. Un caso en Campo de Mayo, distintos. La verdad que esto es de la querella de Pablo. Ahora vamos, el lunes intervenimos, hay un juicio que empezó ahora en San Nicolás, Sí. San Amant. En Rosario, en realidad. En Rosario, pero con algo muy bueno que nosotros en Campo de Mayo no pudimos tener. Digo Campo de Mayo porque todos saben que yo tengo a mi corazoncito ahí. Este tribunal, muy por el contrario, permite, como son casos que se han producido en San Pedro, Pergamino, San Nicolás, permite que las audiencias, según las víctimas, se vaya realizando en la ciudad donde se cometieron los delitos. Cosa que nosotros no pudimos hacer con Zárate Campana. Y bueno, allí, o sea que va a haber audiencias en San Pedro, en San Nicolás también. Y en Pergamino, en San Nicolás se están haciendo en este momento. Bueno, y milico, genocida, también se está haciendo pasar para nosotros por demente, ha tenido varias evaluaciones, el lunes se produce una, y acá hay algo muy importante que tiene que ver con esto, que es que el tribunal, el presidente del tribunal de Rosario, corrió al cuerpo médico forense por la desconfianza que produce. Va a haber un solo médico, un solo profesional del cuerpo médico, y después ha pedido que la Facultad de Psicología, Medicina y una asociación médica nombren un profesional como peritos de oficio. O sea que se puede. O sea que se puede. Y se puede, y que se pueda es un antecedente muy grave. Es muy grave, avalando nuestra posición, es muy grave que un tribunal no confíe en su propio cuerpo de auxiliares. O sea que cuando debatimos el tema de la justicia legítima, esta es una dimensión de la necesidad de legitimar a la justicia que queda un costadito a veces, ¿no? Bueno, vos sabés que yo hice un sondeo, un pequeño sondeo, estoy investigando algunas cosas, ¿no? El sondeo fue ver si alguien de los peritos del cuerpo médico forense participa de justicia legítima. ¿Y hasta ahora no pude encontrar a ninguno, lo cual no quiere decir que no participen, pero hasta aquí no pude encontrar a ninguno. Bueno, vamos a tratar de invitar algún día a integrantes del cuerpo médico forense, ¿no? Que nos expliquen cómo es su actividad y por qué de alguna manera desde el sector del movimiento de derechos humanos están un poco siendo revisados, ¿no? Porque dependen de la Suprema Corte. Dependen de la Suprema Corte y fueron intervenidos hace 4 años, justamente por manejos poco transparentes que había en el cuerpo médico forense. Una de ellas es quién se hacía cargo de cada causa. Entonces, una de las cosas que se resolvió es que las causas llegan todas las mañanas, digamos, llegan los pedidos de los tribunales y se sortean. Porque antes había causas más interesantes que otras. Sí, parece. O alguna gente más interesada que otra en tomar algunos juicios. Y bueno, tiene que hacerse de manera computarizada, pero en este caso de Martínez, este simulador, las 3 veces le tocó al mismo neurólogo. Puede pasar, cálculo de probabilidades, puede pasar, ¿no? Pero es para mí es una llamada de atención. Yo no puedo acusar a nadie porque, bueno, la verdad es que... Pero a mí me llama un poquito la atención, viendo además esto de que 40 días después de estar bien, resulta que el hombre ya no podía hacer casi nada. Bien. Vos sabés, Adriana, que bueno, el tema de salud, impunidad y las vinculaciones de la salud y el terrorismo de Estado, digamos que ha tenido muchas dimensiones de tratamiento, el abordaje, la relación de trabajadores de la salud, especialmente médicos, relacionados con la apropiación de niños, con la presencia de médicos en sesiones de tortura,
los relatos y testimonios que hay de médicos generando las inyecciones, aplicando las inyecciones previas a arrojar a las víctimas en los llamados vuelos de la muerte. Pero bueno, cuando ocurre, digamos, las primeras sesiones del juicio a la cacha que se está desarrollando en La Plata, a raíz del testimonio de Adelina Lalle, una madre de Plaza de Mayo de La Plata que tiene una investigación que históricamente la ha venido desarrollando, que viene de la época del terrorismo de Estado, que la pudo hacer aún en forma clandestina, donde develó una serie de cuestiones que tienen que ver con la participación médica, no ya en estas cosas más conocidas, ¿no? Porque cuando se habla de médicos y terrorismo de Estado, hay como, uno piensa en Vergés o en Mañasco, digamos, ¿no? Pero el tema de la participación médica durante el terrorismo de Estado como un eslabón en el plan sistemático del exterminio, vinculado al secuestro, la desaparición, las torturas, vejaciones, asesinatos y desaparición de cuerpos y ocultamiento de identidades. En esta secuencia, a raíz se pudo develar, el testimonio de Adelina Lalle fue muy importante, la participación especialmente de la morgue policial de La Plata, donde los policías médicos de CAMS eran parte fundamental en esto. ¿Por qué aclaro esto? Sería interesante un día, digamos, explicarlo con más detenimiento, pero tiene que ver con que hay muchas dimensiones no conocidas y que también lleva a pensar, como estás relatando vos, que esto que ocurre en un momento de plena vigencia de las garantías constitucionales, en un gobierno democrático, donde subsisten prácticas que de alguna manera denotan las desigualdades en el proceso de justicia, aún en situaciones aberrantes como son en beneficiar a genocidas, ¿no es cierto? Como que hay prácticas que subsisten más allá del contexto. Uno podría pensar, si esto que está a la luz del día en beneficiar a genocidas, ¿por qué no puede ocurrir en otros casos donde cualquier otro ciudadano puede verse afectado por esta discrecionalidad en la participación de los médicos en las evaluaciones también, ¿no es cierto? No tengo ninguna duda. Claro. Aparte, esto que decíamos, como no hay ojos ahí que estén mirando lo que se hace, ¿quién les va a discutir? Claro, claro. ¿Quién les va a discutir? Ellos no están acostumbrados a que nadie cuestione, a que les cuestionen nada. Por ende, bueno, también entender que las prácticas que se pusieron en evidencia durante el genocidio en la Argentina, algunas de ellas siguen subsistiendo, como es esto que estás mencionando, las discrecionalidades del saber médico, lo que sucede también en la aplicación de tormentos y torturas en las cárceles, en las comisarías. Bueno, todo esto que de alguna manera sirve para que en nuestra vida cotidiana de hoy tengamos en claro que el pensar el proceso genocida también nos ayuda a pensar la sociedad actual. La ciencia es un instrumento, y un instrumento se usa para el objetivo que uno tenga. Entonces el mismo instrumento va a llegar a lugares diferentes. Esto es lo que a mí me parece. Y la medicina o la psicología han sido instrumentos desde cuestiones más, no sé cómo definir, operativas, como definir si alguien puede o no puede sostener, aguantar la tortura, firmar un acta de defunción falsa, con argumentos falsos, o bien puede poner su conocimiento desde algo mucho más desarrollado, como ha sido, y esto lo digo ya desde mi propio terreno, mi disciplina, el conocimiento de la psicología, como ha sido en el aporte que han dado para la redacción del Manual de Operaciones Psicológicas, que es lo que permitió pensar la represión ya en términos más globales, más intelectuales, digamos, no la cosa práctica de si alguien puede o no puede, el corazón de alguien aguanta o no aguanta más Claro. electricidad, sino cómo lograr el disciplinamiento y el control de toda una sociedad. Entonces, creo que hay que tomar conciencia de que la ciencia es un instrumento y que va a depender de quién la use, a dónde vamos a llegar con ese instrumento.
Bueno, nos vamos quedando cortos de tiempo. Has mencionado el manual de operaciones psicológicas. Sí. Próximamente te queremos convocar para que nos cuentes comunitariamente qué era el manual de operaciones psicológicas utilizado por los genocidas en nuestro país. Queda para otro programa. Queda para otro programa. Muchas gracias, Adriana. A ustedes.